Muy buen día, estimados amigos. Nuevamente les habla Fernando Escalante y el día de hoy tendremos este tema de Antecámara 14, teoría y práctica sobre el pranayama egipcio. Este tipo de práctica es muy especial ya que permite transmutar nuestras propias energías, en este caso la energía sexual, con el objetivo de poder ingresar al camino de la regeneración. Por eso es que en la clase anterior ya habíamos visto que tenemos tres cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Cada uno de ellos contiene energías que le corresponden, es decir, la divinidad ha puesto en nosotros energías en cada uno de esos centros y lamentablemente por la vida equivocada, por la vida diríamos errada que llevamos nosotros, nos lleva a desperdiciar, a derrochar, a desgastar esas energías a través de la esclavitud que ejerce nuestro propio ego y la esclavitud que ejerce esa personalidad que habíamos visto que es triple. Es decir, nosotros tenemos tres personalidades: la personalidad relacionada con el cerebro intelectual, la personalidad relacionada con el cerebro emocional y la personalidad relacionada con el cerebro motor instintivo sexual. Para poder corregir nuestros errores, nosotros primero tenemos que verlos, y es importante conocer el origen de nuestras contradicciones internas. Y el origen de nuestras contradicciones ya habíamos mencionado anteriormente que principalmente está a raíz de la diversidad de yoes psicológicos que viven en nuestro mundo interno, y ahora ya sabemos también que se origina en esas tres personalidades. Porque si por ejemplo nosotros vamos a suponer que estamos leyendo y ocurre un sismo, nuestro centro del movimiento va a querer salir huyendo. El centro emocional de repente va a querer llamar a un familiar, se va a preocupar por alguien, por nuestro ser querido que se encuentra en otra parte de la ciudad. Y de repente interviene el centro o el cerebro intelectual y va a mencionar, bueno, ya va a pasar, y se queda leyendo. Entonces, ese es el origen de nuestras contradicciones. Todo ese desgaste es por la esclavitud que ejerce en nosotros lamentablemente el ego a través de los yoes y la personalidad, en este caso que es triple, que tiene sus hábitos, costumbres y vicios. Hábitos de tipo inferior, por eso es que nuestra vida es mecánica. Y esos hábitos inferiores, lo principal que causan es que nos acortan la existencia, nos acortan la vida. Y por ello ahora nosotros planteamos la necesidad de adquirir hábitos de tipo superior que permitan salir de ese estado de mecanicidad y cumplir con los objetivos para los cuales hemos venido, que es despertar conciencia, rescatar nuestra propia alma y pagar las deudas que nosotros tenemos tanto de esta existencia como de existencias anteriores. Por ello sugerimos esta práctica del pranayama, que es un hábito muy superior, pero que nosotros necesitamos entender por qué y para qué se hace. Porque toda práctica de tipo gnóstico se tiene que hacer de la manera más consciente posible. En consecuencia, pasemos a ver qué es el pranayama. El pranayama viene del sánscrito, que tiene dos partes: prana, que hace mención a la energía vital, y yama, que viene a ser el control de esa energía a través de la respiración. Esa es una definición inicial, pero la definición gnóstica del pranayama es muy diferente a las definiciones que se pueden tener en otro tipo de escuelas. En realidad, cuando nosotros hacemos el pranayama, es una práctica que nos permite realizar la transmutación sexual, es decir, el manejo de nuestras propias energías a través de la respiración. No es tanto que nosotros buscamos manejar las energías del exterior, es decir, del aire, de la energía que existe en el exterior de nosotros,
sino manejar nuestra propia energía, en este caso la energía sexual. Por eso es una práctica que permite la transmutación sexual. Y ahora veamos en este primer párrafo qué se entiende por prana. Menciona que es una sustancia primordial. Sucesivas condensaciones del Cristo, prana, akasha, éter, tattva, hormona, hasta llegar al cuerpo vital, se condensan en nuestros órganos sexuales, relacionándose íntimamente con las funciones psicobiológicas del organismo humano. El prana es una energía primordial del universo, es decir, existe en todo el universo y sin ella nada podría existir. Por eso es que el prana es lo que se denomina el soplo de vida. El prana es vida, es alegría, es luz, es electricidad, es movimiento, etc. En realidad, esos tres tipos de energía que hemos mencionado al inicio, el Cristo cósmico, el prana y el akasha, pues son energías que nosotros no las podemos ver, son energías muy primordiales, son energías de tipo espiritual. El éter sí es una energía de tipo semimaterial, es decir, nosotros en determinada instancia podemos ver. Por ejemplo, cuando uno ve a lo lejos en las montañas ese color azul en las montañas, esa es la condensación del éter, hay bastante éter en esa zona. Y también los tattvas, ¿no?, que vienen a ser la vibración del éter. Luego tenemos la hormona, es decir, cada vez se va condensando o esa energía espiritual se va materializando hasta llegar, por ejemplo, a las hormonas de nuestro cuerpo físico y al cuerpo vital. En el caso de hormona significa fuerza vital, fuerza de vida, impulso, ese es su significado. Y las hormonas existen en las glándulas de secreción interna que justamente se corresponden con cada uno de los centros que hemos visto en la clase anterior. Cuando nosotros realizamos esta práctica del pranayama, entonces estamos cargando, estamos retornando esa energía, así como hemos recibido, nosotros damos esa energía, damos para nuestra alma, para la formación de nuestra alma, principalmente para regenerar. Cuando hacemos esta práctica es una forma óptima de elevar nuestro sistema inmunológico, porque estamos manejando las energías vitales. Cada vez que nosotros hacemos esta práctica se potencia, se fortalece no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo vital, y se pueden ir rehabilitando algunas facultades, como por ejemplo la atención, la imaginación y las funciones psicobiológicas, que justamente son las facultades del pensamiento, sentimiento, etc. La parte incluso fisiológica del cuerpo, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo físico, ya que justamente las hormonas son las que manejan toda la parte del metabolismo, la sexualidad, el crecimiento, etc. Esta práctica tiene muchísimos beneficios. Pasemos a ver ahora cómo iniciar la regeneración de nuestros cerebros. El maestro Samael nos menciona que la gente está débil y degenerada, no tiene capacidad para tomar la cuarta vía. Tendrían que empezar por regenerar el cerebro, y esto solamente es posible mediante la transmutación del esperma en energía. El prana está contenida en el semen. Lo primero que surge en nosotros es la pregunta: ¿por qué hemos quedado así débiles y degenerados? Y la respuesta está en el abuso del centro sexual, de las energías sexuales, ya sea en existencias anteriores o en esta existencia. Y lo que necesitamos ahora justamente es regenerar nuestro cerebro para poder ingresar a trabajos posteriores más profundos de regeneración. Por ello, se necesita a través del pranayama transmutar la energía, el esperma sagrado, en energía. Y eso está representado desde tiempos ancestrales a través del caduceo de Mercurio. Es esa figura en la cual suben dos serpientes a lo largo de una vara y se ven dos alitas,
y es el símbolo justamente de la medicina, ya que representa la salud, es decir, se carga la vitalidad, es salud, es vitalidad. Tiene que ver mucho con ello y ese es el significado profundo de ese símbolo que actualmente se utiliza en la medicina. Nosotros tenemos que realizar esta práctica porque justamente nuestro cerebro está en franco proceso de degeneración de acuerdo a la ley de entropía. Por ello, ahora veamos para qué es que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que realizar esta práctica para poder iniciar ese proceso de regeneración, empezando con nuestro propio cerebro. Si nosotros realizamos en forma correcta esta práctica, vamos a poder tener el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y por consiguiente de nuestros actos. Con este tipo de prácticas se disipa la inercia, la pereza, la torpeza y sobre todo se carga nuestro cuerpo vital, permitiendo rehabilitar facultades como la atención, la imaginación, la voluntad, el verbo. No solamente tendríamos fortaleza en la palabra, sino en nuestra mente, en la parte del pensamiento. Y como habíamos mencionado anteriormente, nos prepara para trabajos mucho más profundos, en este caso de la cuarta vía. El prana nosotros debemos entenderlo también como un fuego purificador dentro de nosotros. Ese fuego purificador lo que hace es limpiar los nadis o canales en los cuales circula la energía. Es decir, esas serpientes que suben simbolizan a esos nadis que nosotros llevamos dentro, es decir, son canales que suben desde nuestras gónadas hasta el cerebro y del cerebro al corazón. Son canales por los cuales tiene que ascender la energía. Normalmente esos canales están, diríamos, bloqueados. Y esta práctica del pranayama permite limpiar, purificar o desbloquear esos canales por donde debiera circular la energía. Y algo también muy fundamental por lo cual necesitamos hacer esta práctica es porque prepara nuestra mente para las fases de la meditación. Eso es algo que vamos a ver más adelante acerca de la meditación que tiene fases y esta práctica del pranayama nos prepara para esas fases de la meditación. Y ahora veamos qué es lo que se requiere entonces para realizar esta práctica. Lo principal es que nosotros tenemos que entender que necesitamos valorar nuestras propias energías sexuales. Entender que la energía sexual es nuestra única fuente de poder. Es lo que el ser humano más necesita, es lo que más desprecia y lo que menos sabe. Es decir, nosotros poco sabemos sobre esa energía. Veamos por ello qué tipo de propiedades tiene la energía sexual. Y nos dice en el tercer párrafo, la fuerza sexual es el principio vital que mantiene lúcido el entendimiento. Si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entra la ley de entropía y poco a poco se va produciendo el desorden en las moléculas, en la mente, en la imaginación y así sucesivamente. Entonces ahora nos compete reflexionar de dónde nosotros hemos venido. Justamente nosotros, nuestro cuerpo físico, se ha originado en la energía sexual. Y todas las energías que contiene nuestro cuerpo físico son desdoblamientos de esa energía. Por consiguiente, esa energía tiene la capacidad de crear. Y no solamente de crear, sino también de regenerar. Y es por ello que en las antiguas escuelas de misterios, que justamente se ha hecho mención en la clase anterior, se mencionaba, diríamos, en la siguiente frase: ni todo el oro del mundo podría pagar una sola gota de ese preciado líquido. Imaginemos, ni todo el oro del mundo podría pagar una sola gota de nuestro propio semen, de nuestra energía creadora. Por eso es la necesidad de cuidarlo, porque lamentablemente en la humanidad se desenvuelve en esa polaridad de celibato, es decir, donde se retiene la energía. Ahí entra la ley de entropía. Y si hacemos abuso a través de lo que es la fornicación, la lujuria, también se produce la ley de entropía con mayor razón. Es decir, ambos polos están errados.
Por lo cual nosotros tenemos que ir al medio, e ir al medio implica la transmutación de nuestras propias energías. Si no las utilizamos de forma correcta, pues entrará a tallar la ley de entropía. También habíamos visto en la clase anterior sobre la identificación, cómo es que perdemos energía en cada una de nuestras identificaciones, y al perder esa energía se produce un desorden en nuestro interior y nos lleva a la degeneración. Es decir, esos dos principios van ligados, la identificación y la degeneración, y nos hace entrar en la ley de entropía. Por otro lado, nosotros tenemos el prana y el principio de la regeneración, principios inteligentes que van de acuerdo con las leyes de irradiación y absorción. En nosotros, por ejemplo, continuamente estamos inhalando, exhalando, o nuestro corazón va llevando la sangre o va trayendo la sangre. Está de acuerdo a la ley de esas dos leyes de irradiación y de absorción. Absorber la energía y también irradiar la energía del prana en nuestro interior. Veamos ahora cómo deberíamos realizar esta práctica o cómo es que se realiza de manera correcta. Lo primero es que nosotros tenemos que relajar el cuerpo físico, la mente, los sentimientos y también la parte motor instintiva sexual. Relajar, una relajación integral, que esto solamente se puede hacer pidiendo a nuestro real ser, es decir, a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre interno. Por lo cual, siempre debemos recurrir a ellos, a la divinidad, a nuestro real ser, para pedir en oración se nos ayude a relajar esos centros. Toda práctica gnóstica, como habíamos mencionado, tiene que hacerse de manera consciente. Por ello, más adelante vamos a hablar con mayor profundidad de lo que es el recuerdo de sí, la autoobservación. Pero inicialmente vamos a entender básicamente el recuerdo de sí como recordar a nuestro ser interior, pedir ayuda, de manera que podamos hacer lo más conscientes posibles esa práctica. Luego tenemos que utilizar la imaginación. La imaginación es visualizar, una visualización intencional de cómo sube la energía a través de los canales o nadis desde nuestras gónadas sexuales hasta el cerebro, y del cerebro en forma de 8 hasta el corazón. También tenemos que poner bastante de nuestra parte en relación a la voluntad, es decir, ver por un lado a través de la imaginación y sentir a través de la voluntad, sentir cómo sube, cómo esa energía, esa masa, ese líquido se transforma en energía, primero en vapores y luego en energía hasta llegar al cerebro y al corazón. En relación a la voluntad, nosotros necesitamos realizar la práctica, es decir, ir a los hechos, porque no son las intenciones las que cuentan, sino los hechos. Y por ello tenemos que hacer esta práctica no por obligación, tampoco por que alguien nos diga, sino debemos llegar a entender profundamente que es nuestro deber dar para nuestra propia alma. Un tercer aspecto es el verbo, es decir, una palabra de poder que se denomina mantram, que es una vibración especial que tiene también un efecto muy profundo dentro de nosotros. Origina que esa energía se ponga en movimiento a través de la vibración. Como hemos visto desde el inicio, todo es vibración en el universo. Por ejemplo, los diversos tipos de energías que hemos visto al inicio se correlacionan con la ley de vibración. Todo en el universo está en vibración, y cuanto más alta es la tasa de vibración, pues es energía mucho más espiritual. Y cuanto más lenta es esa energía, viene a ser esa condensación o esa materialización de la energía. Los mantras son vibraciones especiales que tienen esa facultad de mover la energía. Y por ello es que nosotros tenemos que hacer en forma consolidada. La imaginación, la voluntad y el verbo tienen que trabajar en forma unida, en forma armoniosa, para que esta práctica pueda dar resultado. Para que esta práctica
pueda tener resultados, es muy importante la paciencia, la concentración y fundamentalmente nuestro comportamiento en el diario vivir. Es más, de nada serviría que nosotros hagamos este tipo de práctica si nuestro comportamiento va a seguir siendo, diríamos, de manera degenerada, de manera, diríamos, llena de principios mecánicos. Necesitamos por ello revisar acerca de nuestro comportamiento, ir cambiando los hábitos. Por consiguiente, la energía que ha sido transmutada debe servir para observar, para descubrir y eliminar esos agregados psicológicos que en nosotros existen. Deberíamos utilizar así la energía que logramos canalizar o que logremos canalizar, deberíamos de utilizarla de esa manera. Si una pequeña fracción de esa energía que nosotros tenemos logra viajar a través de los canales o nadis que existen en nuestro interior hasta el cerebro, lograremos, por ejemplo, tener algún recuerdo lúcido de nuestro sueño, de un sueño que hayamos tenido. O, por ejemplo, se aclarará nuestro entendimiento, tendremos más lucidez o tendremos mayores capacidades como la atención, la imaginación, la voluntad. Veamos ahora cómo se realiza el pranayama egipcio, empezando con la postura, que puede ser sentado en una silla, en posición con las piernas cruzadas al estilo oriental, o también puede ser de pie. Se tapa la fosa nasal izquierda con el dedo índice y se aspira el prana por la fosa nasal derecha, a la vez que se realiza el mantra Tom. Luego se retiene el aliento realizando mentalmente también el mantra Saj, tapando ambas fosas con el dedo índice y pulgar. Luego se exhala el aliento por la fosa nasal izquierda y, tapando la fosa nasal derecha, se pronuncia el mantra Ham. Inhale ahora por la fosa nasal izquierda, Tom, pronunciando el mantra Tom. Se retiene el aliento nuevamente, pronunciando ahora el mantra Ra, y se exhala por la fosa nasal derecha, pronunciando mentalmente el mantra Ham. Es decir, Tom Saham y Tom Raham es un pranayama completo y se tienen que hacer 6 veces por la mañana y 6 veces por la noche. Y luego de esas 6 veces se pronuncia el mantra Ra de rodillas al estilo musulmán. Se hace con un triángulo con los dedos índices y pulgares en nuestra frente va tocando el suelo. Estando la frente en el suelo, se pronuncia el mantra Ra 7 veces. Y aquí algunas consideraciones. El nadi que se denomina Ida es de color amarillo pálido. El nadi que se denomina Pingala es de color rojo fuego o rojo ígneo. El nadi Ida es de naturaleza fría y el nadi Pingala es de naturaleza caliente. Y ambos nadis están a los costados de la médula espinal, que se enroscan en forma del número 8. El nadi central se denomina Sushumna. El nadi que se denomina Ida se corresponde con la gónada derecha de los varones y el nadi Pingala se corresponde con la gónada izquierda. En las damas se invierte esta correspondencia por ley de polaridad y por esta misma ley también cada gónada tiene su antípoda en las fosas nasales, por lo que se tapa una y otra según esta polaridad. Es decir, toda esta práctica que acabamos de ver, que acabamos de mencionar, es por ejemplo dirigida para los varones. En el caso de las mujeres simplemente se invierte la polaridad, o sea, es diferente, se empieza tapando, en el caso de las damas, la fosa nasal derecha con el pulgar. Lo principal en esta práctica es que se tiene que trabajar con la imaginación, voluntad y verbo que deben ir en consonancia y en armonía.
que justamente es el tema que vamos a ver la clase que viene. Y luego aquí tenemos algunas aclaraciones finales de esta práctica del pranayama egipcio. La primera es que no debemos complicarnos, en realidad el proceso es simple, es sencillo, incluso les vamos a hacer llegar una adenda con la cual se pueden guiar fácilmente. Luego que el fuego sagrado Kundalini no despierta con el pranayama, mas si logra viajar pequeñas fracciones de energía hacia el cerebro, comenzará a recordar sueños con mayor lucidez o empezar a rehabilitar algunas facultades como la atención, imaginación o la voluntad, entre otras. Luego, no es tanto que se busca canalizar la energía del exterior, sino más bien lo que se busca es manejar la propia energía sexual de cada uno. Luego, otro punto también muy importante es que se utiliza la mano derecha, el dedo índice y pulgar, cada uno a su turno, tapando y destapando las fosas nasales, de acuerdo a si es varón o si es mujer. Y la más importante de todas estas aclaraciones es que no se debe hacer cuando está con la menstruación o en estado de gravidez o se está gestando y cuando se esté enfermo, porque el cuerpo físico está realizando otros procesos. Bien, y ahora veamos un pequeño ejemplo de cómo es que se realiza tanto desde el punto de vista de los varones como de las mujeres. Tom, Zag, Han, Tom, Ra, Han. Tom, Sah, Han, Tom, Ra, Han. Ra. Esta clase ha sido posible gracias a las enseñanzas del maestro Samael Onbeor. Gracias a ustedes por su atención y nos veremos en la próxima clase.